Hemos leído Mateo 5, estamos viendo el Sermón del Monte. En este momento no vamos a ver milagros, pues como les dije, vamos a posponer la oración para el próximo mes. Entonces seguimos viendo el Sermón del Monte. Y hay una situación con el Sermón del Monte acá que tenemos que ver, no hacer una predicación muy técnica, por así decirlo. El tecnicismo de la hermenéutica, de la exégesis y todas esas cosas que le enseñan en el seminario, sé que me criticarían bastante, pero es que sí es un tema bastante necesario y bastante claro. Tenemos que meditarlo y tener cuidado, prepararnos. Hemos leído Mateo 5, a partir del versículo 11. Por favor, si tienen sus Biblias abiertas. Mateo 5, 11. Bueno, leamos el 10 porque es para que recuerden que venimos de las bienaventuranzas. Bienaventurados, versículo 10, Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y empieza el 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora vamos a saltar un poquito y vamos a ir a Lucas 6. Y en Lucas 6 encontramos, no es el Sermón del Monte, pero sí son las bienaventuranzas, las cuales fueron pronunciadas en otro lugar, no en el monte, en otro lugar, pero el mensaje siempre es el mismo. El mensaje es igual. Lucas 6, versículo 22. Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, y os vituperen y desechen vuestros nombres como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí, vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Regresemos al Sermón del Monte. Ahora, estas son las únicas partes en donde la Biblia, en donde tanto el Señor como los apóstoles nos hablaron de la persecución. De hecho, no. Los apóstoles nos hablaron una y otra vez de la persecución, de las persecuciones. De hecho, el apóstol Pablo menciona que todo aquel que quiera vivir piadosamente, todo aquel que quiera vivir piadosamente, padecerá persecución. El apóstol Pedro nos dice que nos gocemos y que nos alegremos cuando seamos perseguidos, cuando seamos desechados, cuando seamos despreciados por causa del Hijo de Dios, por causa de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar gozosos y felices. Cuando vengan las pruebas, dice Santiago, tenemos que estar felices y contentos. Él no era el apóstol, pero era el hermano del Señor y fue cabeza de la iglesia. De hecho, fue quien dirigió la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia. Las persecuciones fue un tema constante. Cuando nos vamos al capítulo 24, no lo vamos a hacer, obviamente queda tiempo para eso. Entonces entramos a la escatología del Señor Jesucristo. La escatología del Señor Jesucristo está en el capítulo 24 de Mateo y el Señor nos habla ahí de falsos cristos, de falsos maestros, de falsos profetas y que perseguirán a los fieles y que por amor a ellos, aquellos días de persecución, hablando del fin de los tiempos, aquellos días de persecución serían acortados. Bien, la pregunta, ya que es un tema tan constante adentro de la Biblia, y quisiera que reflexionáramos sobre eso, es ¿por qué nosotros no sufrimos persecución? No nos están persiguiendo, no nos están matando, no nos están quitando la cabeza, no nos están quitando nuestras posesiones, no nos están echando a la calle, no tenemos que salir exiliados, como fue la primera iglesia. Aquella iglesia del Pentecostés, ¿se acuerdan? Aquellos 3,000 y luego más que siguieron añadiéndose a la iglesia conforme al Espíritu Santo. Esa iglesia tuvo que salir perseguida, huyendo. Nosotros no.
Estamos hablando del mensaje más importante que da el Señor Jesucristo. Y en las primeras palabras, en los primeros versículos dedicados a este mensaje, que lleva varios capítulos, pero en los primeros versículos, el Señor nos habla y nos deja bastante claro que habrá persecución y que tenemos que estar felices de ser perseguidos en su nombre porque nuestro galardón es grande en los cielos y sobre todas las cosas algo muy importante, Él no lo va a detener. Él no va a parar la persecución. Él no va a decir, pobrecitos mis hijos, que ya no los persigo. De hecho, entre los primeros mártires está Jacobo, el hermano de Juan, el discípulo amado del Señor. Fue muerto por Herodes, quería matar a Pedro, pero el Señor lo libró milagrosamente. A Pedro lo libró milagrosamente y a Jacobo dejó que lo matara. Primer apóstol. El primer apóstol martirizado. La persecución fue algo constante en la iglesia primitiva, en la primera iglesia. Fue algo constante cuando gobernaba la iglesia católica, que por cierto eso se le olvida a toda la iglesia católica y se le olvida bastante a los cristianos. Claro, con el paso de las generaciones se van olvidando todas esas cosas. Los católicos violaban, torturaban, descuartizaban en nombre de Jesús. Aquellos que disentían, aquellos que pensaban, aquellos que tenían otro pensamiento. En nombre de Jesús, pensando que servían a Dios. Y esa es la misma iglesia que sigue ahora de pie. Supuestamente predicando el amor. Supuestamente predicando la comprensión y la unidad entre todos nosotros. La iglesia del Señor Jesucristo siempre fue perseguida. ¿Y por qué nosotros no hemos sido perseguidos? ¿Por qué nosotros no somos perseguidos? ¿Por qué a nosotros no se nos amenaza en cuanto a nuestras posesiones o que se nos va a quitar las posesiones? ¿Será que estamos funcionando correctamente? ¿Será que estamos haciendo lo debido? ¿Qué pasará? Deberían tener esto muy presente. Deberían tener esto muy presente porque será posible que más adelante venga una persecución contra nosotros. ¿Será posible que el mundo está haciendo un ardid, un plan para perseguir a la iglesia de Cristo? En primer lugar, sí existe la persecución, pero la persecución en este momento existe para, llamémosle los fundamentalistas, pero está bien si no quieren llamarle fundamentalistas, para las personas bíblicas. Y principalmente la persecución es para los que creen en la Biblia. Todos los que creemos en la Biblia, pues decimos, los homosexuales son pecadores y si siguen en su camino se van a ir al infierno, no queda de otra. Y no pueden obedecer a Dios. Los que creemos en la Escritura sabemos que es pecado el aborto, es asesinato, de acuerdo con las Escrituras. Y aquel que comete ese pecado está alejándose de Dios. Ahora se ha quitado tanto el nombre de pecado que incluso en las iglesias se ha quitado. En algunas iglesias se ha quitado el nombre de pecado y solamente en aquellas iglesias aburridas, como dice la gente, aburridas, de poca gente, mediocre. Ahí sigue hablándose de la palabra pecado. Ahora se les llama ya no pecado, sino desviaciones o desconocimientos o inconstancias. Probablemente estar inadaptado mentalmente no es pecado. La Biblia dice que es pecado. Seguir un camino de fornicación, de adulterio y de todas esas cosas, eso es pecado y cuando hacemos eso nos alejamos de Dios. Vean cuán delicado es, hermanos, que aunque no tenemos una orden explícita de estar en el servicio, de estar en las iglesias, pero cuando nos alejamos de la iglesia, empezamos a alejarnos de nuestra relación con Dios y eso es inevitable. Inevitable. No puede alejarse de la iglesia. No puede. Está empezando a perder su relación con Dios. Y ya no hay crecimiento. Ir a la iglesia entonces es una vitalidad elemental para el espíritu y para el alma. No es algo bonito, no es algo para entretenerse, es algo necesario. Usted lo necesita, su familia lo necesita.
Pero cuando hablamos así, se nos rechaza. Si hablamos algo contra el aborto, se nos rechaza. Y lo pueden ver en todos esos medios sociales, medios de comunicación y todas esas cosas. Muchas cosas no se pueden hablar, muchas cosas no se pueden pronunciar. No se puede hablar contra la Iglesia Católica. Eso sí, encuentran a un pastor que recibe 350 millones de quetzales de diezmo, supuestamente 350 millones de quetzales para poder construir su mega iglesia. Y quienes dicen, bueno, sí, es que está lavando dinero el narcotráfico. Obvio que sí, está lavando dinero el narcotráfico. Es imposible que reciba 350 millones de quetzales de diezmos. Eso es imposible. Pero como este es lavador de dinero y está de acuerdo con el narcotráfico, entonces ahora todos los pastores somos lavadores de dinero, ¿no? Todos nos pintan de la misma forma. Si encuentran tal vez algún pastor que tuvo alguna relación con alguna muchacha, con alguna hermana o se metió con alguna, ya ven, todos los pastores son así, todos los pastores son malvados. Ya ven, la iglesia cristiana evangélica siempre tiene la culpa. La iglesia cristiana evangélica, pero nadie dice de todos los niños violados por los sacerdotes. Pobrecitos los sacerdotes, están solitos, tienen que violar niños. Y por supuesto no se detienen ahí, la mayoría son homosexuales, por cierto. Y ya lo dicen claramente. La mayoría son homosexuales. Y están supuestamente impartiendo los carismas de la fe católica. No digamos los que abusan de las monjas, porque las monjas van a ser abusadas. Se malinterpreta este texto. Muchos lo han malinterpretado, entre ellos la Iglesia Católica. Y entonces toma la Iglesia Católica y dice, bueno, el sufrimiento es bonito porque ya se dan cuenta, vamos a tener un precio grande si nosotros sufrimos. Y muchos de ellos, fanáticos religiosos, empiezan a aquello de pegarse latigazos, porque al Señor le pegaron latigazos, yo me tengo que pegar latigazos porque así estoy pareciéndome a Cristo Jesús. Me tengo que meter cosas y abrirme con clavos porque al Señor Jesús lo abrieron con clavos, entonces yo quiero parecerme al Señor Jesús. Está muy mal interpretado. El Señor no nos manda a ser masoquistas, para nada. El Señor no nos manda a que nos guste el dolor o a que perdamos las cosas. De hecho, el Señor no nos manda a que regalemos las cosas. El Señor nos manda a que tengamos posesiones, que tengamos bendición y mientras más le sirvamos, Él más nos va a dar. Ese es el punto lógico de la bendición. ¿Usted quiere que el Señor le bendiga? Ajá, pero ¿usted está bendiciendo a los demás? ¿Usted le da a otros? ¿Usted ayuda a otros? ¿Usted participa en la iglesia? Si no, ¿para qué quiere que el Señor le bendiga? Algunos malinterpretan pensando que el dolor es algo bueno para Dios, algo agradable. Pero no es esa la verdadera interpretación. Bien, ¿por qué el Señor le dice y llama a su iglesia que su iglesia va a ser perseguida? ¿Por qué? El punto de vista más lógico y más elemental es de que la personalidad de Cristo Jesús está dentro de la iglesia y Cristo Jesús fue perseguido espantosamente. ¿Saben por qué el Señor no predicó antes de su ministerio? Es cierto que no era su tiempo, es cierto que necesitaba el Espíritu Santo, es cierto que tenía que ser bautizado, es cierto que había un orden. Pero al Señor Jesús lo odiaban, lo detestaban por su forma de hablar. No por sus milagros. Incluso hasta por sus milagros los trataron de malinterpretar. Eso está en Juan, así que sí lo puedo mencionar. Eso está en Juan. En cuanto al Señor Jesús, llegan con uno que el Señor le sanó y le dicen, no, es que no le des las gracias a él, dale las gracias a Dios. Dios te sanó. Hablando de Jesús, este es un pecador. Este es un malvado. Él no fue el que te sanó fue Dios. Dale gracias a Dios. Esa fue la interpretación de los fariseos de aquel entonces. Al Señor Jesús lo detestaba. Trataron de despeñarlo una vez. Varias veces tomaron piedras para tirárselas, para matarlo a pedrada. ¿Es la predicación de la iglesia así?
La iglesia sigue siendo de esa forma. Vean que esa es la característica vital. Y es la característica vital que tenía la predicación de los apóstoles. La predicación de los apóstoles era dura, era ruda, era difícil. Y era larga. Era larga. Pero era maravilloso. Tocaba el corazón, transformaba la mente. Dice el apóstol Pablo que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estas son las fortalezas que están en la mente de la gente. Las fortalezas del vicio, las fortalezas del maltrato, las fortalezas de la mala crianza y por supuesto de los malos deseos, los apetitos de la carne. Todas esas son fortalezas y dice el apóstol, nuestras armas, las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de esas fortalezas y para llevar cautivo todo conocimiento. O sea, a esa gente a la cual estamos destruyendo sus fortalezas, llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Es una descripción formidable de la predicación apostólica. Maravillosa. Ahora la predicación, Dios guarde. Dios guarde que se pase de la media hora. Empecemos por ahí. ¿No? Dios guarde que me diga pecador. Dios guarde que me esté hablando del mal. Tomen en cuenta, hermanos, que si les hablamos del mal, sea en predicación, o sea en estudio, o sea en lo que sea, es para bien de ustedes. El beneficio será para ustedes, no para nosotros. O sea, nosotros tenemos que cumplirle al Señor. Ese es el mensaje que Él nos da a decir. Pero el que le va a ir mal con su pecado es a usted. Y puede tener toda la doctrina y hacerle todos los arreglos que usted quiera. Si usted va mal, le va a ir mal. Si usted empieza mal, va a terminar mal. Hágalo bueno. Busque al Señor. Ya no le dé tanta libertad a sus pensamientos y a sus deseos. Que por cierto, eso es parte de la predicación. El evangelio es un evangelio perseguido, el verdadero evangelio de Cristo. El evangelio es un evangelio odiado, detestado. ¿Por quiénes? ¿Por quiénes? Y espero yo que ya vayamos cayendo. ¿Cuál es el sentido de esto? El apóstol Pablo escribe a los Corintios, nosotros somos grato olor de Cristo. Grato olor de Cristo. Pero es muy importante lo que dice. Lo que dice es esto. Somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Pero en los que se pierden, somos olor de muerte. Para muerte. ¿Qué quiere decir eso? En primer lugar, lo que está hablando el apóstol Pablo es de que la presencia misma del Señor Jesucristo estaba en ellos y hablaba a través de ellos y se manifestaba a través de ellos. Eso es muy importante. Eso es muy importante por sobre todas las cosas. Si yo voy a predicar y si yo voy a enseñar, que la presencia del Señor Jesucristo se manifiesta en mí. No se trata de darles buenos consejos. No se trata de hacerlos sentir bien. Es que ustedes no necesitan sentirse bien. No necesitamos sentirnos bien. Para eso ponemos música, miramos una película, vamos a algún lado. Es que lo que necesitamos es al Señor aquí. Con nosotros, siempre. Y lo que necesitamos es darle lugar a Él. Y no se lo estamos dando. Como iglesia en general, en el mundo, no se lo estamos dando. Como personas, como individuos, como familia, no se le está dando, no se le está entregando. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a lo que somos y no nos interesa o no nos preocupa ser lo que Él quiere ser en nosotros. No estoy hablando de pecados, por cierto. Y sobre aquí, y en esto, a ustedes, hermanos, no les estoy hablando de pecado. Si usted no está dispuesto, si usted no está dispuesta a que la persigan, quiere decir que usted no es cristiana y que se va a ir al infierno. No, no le estoy diciendo eso. La salvación es por creer en Cristo Jesús. Y se lo digo y se lo repito, el Señor no se complace con el dolor de nadie.
El Señor no está feliz con la enfermedad y el sufrimiento de nadie. Lo que pasa es que la iglesia ha recibido la persona, la esencia y la gloria del Hijo de Dios. Y por eso tiene que ser odiada. Y por eso será odiada. Ahora hay persecución, pero solapada. Persecución solamente para aquellos que quieren ponerse en la brecha. Persecución para aquellos que están buscando ser mejores. Y a los que buscan ser mejores, ¿qué te crees vos? Todos somos malos, todos somos sucios. No es cierto. No es cierto. Nosotros ya hemos sido lavados por Cristo Jesús. Es cierto que hay inclinaciones, es cierto que hay maldades en nuestra alma, pero ya no somos presa, eso ya no nos domina. Lo que pasa es que nosotros queremos darle ese dominio. Esa es la verdad. Nosotros queremos seguirnos sujetando a lo malo porque nos gusta hacer lo malo. Esa es la verdad. Y no nos damos cuenta, o no queremos aceptar, o no queremos vivir que nuestra vida ya se acabó. Nuestra vida ya se acabó. Hermanos, nuestro cuerpo sí tiene promesa por parte de Dios. Sí tiene promesa. Pero Dios ha prometido que va a matar nuestro cuerpo, no a darle vida. La promesa sobre nuestro cuerpo es que Dios va a matar nuestro cuerpo, porque necesita matar nuestro cuerpo para poder glorificarlo, para poder levantarlo en gloria cuando venga la resurrección. Y entonces se cumple la otra promesa, la promesa de la vida. Y es lo mismo que tiene que pasar en nuestra alma. Es lo mismo que tiene que pasar en nuestra mente. ¿Cómo hago yo para que la presencia del Señor Jesucristo viva más en mí? Pues esto es lo que no les gusta, esto es lo que les molesta. Usted tiene que morir. Y usted tiene que dejarse morir. Eso no nos gusta. Los cambios son bastante bruscos, ¿no? Y el evangelio es duro. El evangelio es duro porque está tratando con el alma perversa del ser humano, con un corazón perdido y condenado, que ha sido rescatado por Cristo Jesús, sí, pero tiene que seguir oyendo y tiene que seguir cambiando y tiene que seguir mejorando hasta aquel momento glorioso en que al final deje su vida humana completamente y aún más venga la resurrección después. Para eso se necesita el evangelio duro, difícil, ese que habla el apóstol Pablo. Las armas de nuestras milicias son poderosas para la destrucción de fortalezas. Usted necesita destruir ciertas cosas de su cabeza. Todos nosotros necesitamos destruir cosas de nuestro corazón para que cambien, para que mejore y aún más, para que Cristo Jesús viva en nuestro ser. Ese mensaje, hermanos, pues probablemente algunos ya lo detestaron y créanme lo que el diablo lo detesta más. El diablo lo odia más. Si fuera un mensaje de hermanito, siéntase bien, siéntase bonito, piense bonito en usted, eso no lo odia el diablo. Eso no es una amenaza para el diablo. Si fuera el mensaje de repetir y repetir y repetir, como lo hacen en la Iglesia Católica, desvirtuarse por medio de la misa, si usted cree en la misa, si usted toma la Eucaristía, créame lo que no se va a ir al cielo. Eso es lo que dicen, no, ni siquiera con eso se va a ir al cielo, usted se va a ir al purgatorio. Solo que va a pasar menos años en el purgatorio. Y también si usted sigue pecando, no se preocupe, siga pecando. Solamente va a pasar un poquito de años más en el purgatorio. Eso no le duele al diablo. Eso no le molesta, eso no lo perturba. El mensaje de los mormones, vaya y haga buenas obras, porque entonces así se va a ganar el cielo. Y no solamente se va a ganar el cielo, fíjense,
Es el pecado que aparece en la Biblia. Los primeros capítulos de la Biblia en donde aparece el pecado es el mismo pecado con el cual tientan los mormones a sus fieles, a sus feligreses. Si usted sigue el camino del mormón, ¿qué va a pasar? Se va a convertir en Dios. ¿Y sabe por qué se va a convertir en Dios? Porque Dios, al cual adoramos, era igual que usted antes. Eso dicen. Era igual que usted y que yo, que todos nosotros, antes. Pero fue por medio de buenas obras, supongo, porque no, de qué otra forma, pero después, por medio de buenas obras, se convirtió en Dios. Ese es el mensaje de los mormones. Ese mensaje no le duele al diablo. El mensaje de las buenas obras no le duele al diablo, porque sabe que es mentira. La Biblia claramente, capítulo 2 de Efesios, nos habla, nos deja bastante claro que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Está más que claro. Más que claro. ¿Cuántas religiones conocemos que hablan sobre las buenas obras y que las buenas obras nos salvan? Yo creo que todas. Todas. Excepto aquellas que niegan el infierno como tal. El verdadero evangelio está siendo nublado. Las iglesias están vendiendo el evangelio. Para poder vender un evangelio, pues ahora las iglesias es un poquito más situación comercial. Yo voy a mi iglesia si me gusta, si me atrae, si está bonita la música, si me tratan bien. Antes no había iglesias y es por eso que uno tenía que ir a la que le tocaba, a la más cerca. Ahora no. Ahora uno elige la iglesia como elige el centro comercial. Y así son los creyentes. ¿A qué iglesia vamos? Vamos al centro comercial. Es igualito. Pero es la verdad. Es la verdad. Bien. Debido a que no somos una amenaza como iglesia, y estoy hablando en general, los cristianos de hoy, no son una amenaza al diablo, entonces el diablo no tiene por qué perseguirlos. Es mejor que se queden tranquilos. Así poco a poco se van a ir al infierno tranquilamente. Un evangelio endeble no salva a nadie. Y ese es el gran problema. Y el evangelio, el verdadero evangelio de hoy, pues ya se le tacha de fanático, aquel que predica genuinamente, se le tacha de fanático, se le veta de las redes sociales, se desinteresa la gente. Ese es el evangelio y esa es la iglesia de hoy. Porque sí sigue la persecución, pero ahora la persecución está modificada, está cambiada. Ahora, ¿qué pasa, hermanos? Cuando revisamos el Antiguo Testamento, y eso es lo bueno, por favor, revisen y pónganle mucha atención al Antiguo Testamento. Por eso es que, bueno, el programa de lectura bíblica tiene que seguir y cuando ya lean el Antiguo Testamento están leyendo ahorita, cuando lo terminen, empiecen otra vez el Nuevo y luego el Antiguo y luego el Nuevo y así sigan. Es importantísimo, importantísimo. Lo que está pasando en la iglesia es lo mismo que pasó en el Israel de antes. Lo mismo. Se convirtió en una religión y sigue siendo una religión, pero no vamos a hablar de ahora. Estoy hablando del Israel de antes. Se convirtió en una religión, la gente iba a hacer su sacrificio, la gente iba a hacer sus odas, iba a hacer sus cantos, y les garantizo que la alabanza en aquel entonces era maravillosa, allá en el templo de Jerusalén. Pero hay una ocasión en el Antiguo Testamento en donde surge la pregunta, bueno, vamos a consultarle a Jehová, vamos a consultarle a Yahvé, vamos a consultarle al Señor. ¿Y saben qué hicieron para consultarle al Señor? No fueron al templo, no fueron a la escuela de profetas o casa de profetas o no sé ni cómo se llamaban en aquel entonces.
No fueron a traer a la fila de profetas ahí y a todos los sacerdotes. No juntaron a todos los levitas, maestros de la palabra. No, no. Vayan allá a aquella calle. Allá en aquella calle de por allá. No me acuerdo el nombre de esa calle era. Pero en aquella calle de por allá vive una profetisa. Vive una mujer ahí. Ella es profetisa. A ella consúltenle por el Señor. ¿Qué es lo que dice? Y eso es lo que está pasando en la iglesia. Es como si el Señor dijera, está bien, no quieren mi palabra, no se las voy a dar. No quieren mis milagros, mis verdaderos milagros, no se los voy a dar. Y es por eso que inventan ahora. Inventan y son falacias antibíblicas. Y es bueno ya decirlo. Son falacias para dar a entender que es poder de Dios y no es poder de Dios. Puede haber una sugestión fuerte, pero la sugestión fuerte no es poder de Dios, no es la presencia de Dios. Y no me malentiendan, yo creo mucho en una relación personal entre Dios y nosotros, ya que a través del Señor Jesucristo lo hemos recibido y recibimos a su Espíritu adentro de nosotros y el Espíritu Santo en nosotros. Por favor, que les quede claro, Él no llegó ahí a sentarse nada más. Ah, bueno, ya soy salvo y no te preocupes, ya no dejo que se te metan los demonios. No, no es esa la función nada más del Espíritu Santo. Hay una relación genuina, personal, íntima entre el creyente y Dios a través de su Espíritu Santo. No la tenemos porque nos preocupamos de otras cosas. Nuevamente les digo, no es cuestión de pecado. Usted decide. Usted decide. Pero como tengo tiempo para otras cosas, no le pongo tiempo al Señor. Y Él no requiere mucho tiempo. Él no exige todo el día de nosotros. Exige un tiempo de dedicación, una entrega a Él. Eso es todo. Y vamos creciendo espiritualmente. Y ese es el fin primordial de la alabanza, primordial, vital. Pues todo se ha malinterpretado, todo se ha trastornado. Queremos lo bueno de Dios, pero no queremos lo malo de Dios. Veamos el versículo 13, vean, es un pasaje bien importante, como si el Señor cambiara de tema, pero en realidad está hablando siempre el sermón del monte. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y tendemos a separar esos pasajes. Los tendemos a tomar como si fueran dos cosas diferentes. O tres, ahora vamos a ver lo de la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Pero ¿cómo así que somos la luz del mundo y el mundo nos va a perseguir? Según versículo 12, el anterior. ¿Cómo así que somos la sal de la tierra y somos lo que preserva la tierra? Somos la vida de la tierra y nos va a perseguir la tierra. Nos va a odiar la tierra. Lo único que tenemos que hacer es nuevamente contemplar a nuestro Señor Jesucristo. Él traía la luz, Él era la luz. Y dice el apóstol Juan, Él era la luz y la vida era la luz de los hombres. Era la luz y la vida. Antes de Él, todo era tinieblas y muerte. Pero los hombres lo odiaron, los hombres lo detestaron. Usan una palabra, a mí me gusta mucho, no lo sufrieron, no lo pudieron sufrir. Era muy difícil la palabra, varias veces le dijeron así, esta palabra es muy dura. Y cuando él les dijo, ustedes me siguen nada más porque les di de comer, ustedes me siguen nada más porque ustedes quieren mis bendiciones, ustedes me siguen nada más porque quieren que yo les dé. ¿De qué forma se los dijo el Señor? Que la gente entendió y se fue. Se fueron todos. Esa gran multitud se fue. Él no les dijo, miren, ustedes solo me siguen por esto, así que por favor, lárguense. Él no les dijo eso. Solo les dijo, ustedes me siguen por conveniencia, ustedes me siguen por interés. Pero ¿de qué forma se los dijo?
que la gente entendió que ya no podía seguir con él. ¿Cuántas veces le dijo el Señor a sus discípulos, hombres de poca fe? Y no así como yo se lo estoy diciendo. Gritado, fuerte, regaño. El verdadero evangelio, la verdadera luz, la verdadera esencia transformadora del ser humano es como un martillo, y por eso la Biblia es comparada a un martillo, y es como una espada, y por eso la Biblia es comparada a una espada. ¿Creen ustedes que una espada es bonita? ¿Es agradable? ¿Los usos de una espada es algo agradable? ¿Para cosas limpias? Es para un trabajo espantoso. Es para un trabajo difícil. ¿Cuál trabajo? El trabajo del alma del ser humano. Su mente. Es cierto que somos pecadores, es cierto que somos malvados, pero la respuesta es el Señor Jesús en nuestra alma. Y Él viene a transformarnos. Él viene a hacernos diferentes, Él viene a hacernos de otra forma, a hacernos nuevas criaturas. Y ese mensaje es detestado por el diablo. Y ese es el único mensaje. Tenemos que concluir, hermanos, varias cosas. No sé si así, pero el Señor está empezando a quitar su palabra de la iglesia. Y eso es algo muy serio, muy delicado. Y obviamente no me refiero aquí, a la iglesia con nosotros, o sea, me refiero a la iglesia en el mundo. Lo cual es algo profetizado hacia el fin del mundo. Es algo elemental. La persecución y el odio hacia los cristianos sigue ahí y es constante. No odian a los sacerdotes, violadores de niños, violadores de monjas, asesinos. En el tiempo de la Inquisición y todo eso fue por siglos. Asesinaron a cuantos quisieron, a cuantos pudieron, a quien se le ponía enfrente. A ellos no los odian. Aquellos pastores que lavan dinero, a esos no los odian. Dios guarde. Dios guarde que alguien hable de esos pastores. Pero el desprecio, el menosprecio a la palabra de Dios, el menosprecio a los verdaderos predicadores, también es una forma de persecución. Así como con esta pandemia. Uno de los ataques principales de esta pandemia, y no sé cuántos murieron con eso, pero uno de los ataques principales de esta pandemia fue, sí, a la iglesia del Señor, pero principalmente a los siervos del Señor mayores. Aquellos siervos del tiempo de mi papá y antes de él, que predicaban la palabra puramente, limpiamente, no con música, no porque sea mala, pero hay quienes lo adornan, creo que porque no tiene la fuerza. Aquellos predicadores de antaño, muchos de ellos se fueron gracias a esta pandemia. ¿Por qué? Porque no se les cuidó. No se les cuidó. Yo no sé si alguien recibió la voz de parte del Señor. No te voy a matar, no te preocupes de esta pandemia, no te voy a matar, no te va a pasar nada, este virus no te va a hacer nada, pero yo no la recibí. Por lo tanto, me cuidé. Y era la única recomendación que le podía hacer a la gente. Pero esos predicadores, esos evangelistas, y estoy seguro que muchos de ustedes oyeron eso, muchos evangelistas murieron por seguir haciéndolo. Eso es persecución. Eso es persecución. Nosotros sí tenemos que pagar luz, nosotros sí tenemos que pagar agua, la Iglesia Católica no. Eso es persecución. Este es uno de los medios que utilizan en el Medio Oriente para que la gente se convierta y se vuelva musulmana. Les quitan los impuestos a los musulmanes. A los no musulmanes y cristianos les ponen los impuestos. Son tácticas de persecución. Y eso está. Y de la misma manera como se están cumpliendo las profecías, también tiene que venir aquella gran profecía de ese reino terrible que menciona el profeta Daniel. No sé quién cree, no sé quién no cree, todos son libres de creer lo que deseen. Pero Daniel desde el principio, desde antes de nuestro Señor Jesús, nos habló de ese reino espantoso,
horrible que devoraría a los santos. Y creo que también esa es otra razón por la cual ahora no vemos persecución. ¿Por qué? Porque está ya por venir. Se están dando las cosas. Falta un poco de tiempo, pero está por venir. Y por eso estoy preocupado, no por mí. Sospecho que yo no estaré. Y ojalá que me equivoque. Yo no soy profeta. Y qué bueno fuera que me equivocara. Pero es o en esta generación o en la siguiente que tiene que venir ese reino y tiene que venir esa persecución y todo será espantoso. Ojalá que me equivoque, ojalá que yo no tenga razón. Y saben que la mayoría de la iglesia está pendiente del arrebatamiento y dicen, nosotros no vamos a sufrir ninguna de todas esas cosas. Si viene un reino mundial y viene el anticristo para probar a quién es, no viene a probar al mundo. ¿Para probar a quiénes? Para probar a los creyentes. Así que es ilógico pensar que nos vamos todos en el arrebatamiento. La prueba, la primera prueba, empieza en su casa, eso lo menciona el apóstol Pedro. En su casa me refiero a la casa de Dios. Nosotros vamos a ser los primeros probados. ¿Están listos? ¿Están listos? Así como dice aquí, para perderlo todo. Que les quiten sus casas, que les quiten la comida, que les quiten su libertad. ¿Estamos listos? Estamos listos, obviamente se puede servir, puede servir guardar dinero, guardar comida. Hay quienes lo están haciendo y se están preparando. La verdadera preparación es espiritual. Y no estoy hablando de la salvación, estoy hablando de seguir el camino del Señor. De seguir el camino del Señor. Aquella primera iglesia, la iglesia primitiva que le llamamos, la primera iglesia, la iglesia ejemplo o la iglesia ejemplar. Inmediatamente el Espíritu Santo los preparó para la persecución. Y eso tengan muy presente, porque si viene persecución, el Espíritu Santo quiere prepararlos. Y eso está en el corazón de cada quien. ¿Para qué me está preparando el Espíritu Santo? Si usted no está siendo preparado para persecución, muy probablemente usted no está escuchando al Espíritu Santo. O está tomando a la ligera todo esto. ¿Los preparó? Es por eso que tenían todas las cosas en común. Esa es la razón. No lo voy a explicar ahorita, pero esa es la razón. Todas las cosas las tenían en común. Ellos entregaron todos sus bienes. Después viene la persecución por Herodes y todos tienen que salir huyendo, predicando. Llegaron hasta Roma. ¿Se entiende? Se piensa que llegaron hasta Roma. Por eso es que había cristianos allá. Los apóstoles no habían llegado. Las misiones no habían llegado todavía, pero ya había cristianos allá porque eran de los perseguidos en Jerusalén. Y el Espíritu Santo usó esa persecución. Y esa persecución fue importante para el Espíritu Santo, para la iglesia, para la historia y para la gran comisión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Y sépanlo y ténganlo muy seguro, hablando de lo de Jacobo que les mencionaba, muchos se murieron de forma espantosa. Muchos cristianos, muchos creyentes. ¿Estamos listos para morir? Por nuestro Señor. Ese es el problema. ¿Por qué la iglesia ya no es la sal de la tierra? ¿Por qué la iglesia ya no es la luz del mundo? No genuina luz. La luz del mundo está siendo perseguida y opacada. ¿Por qué la iglesia ya no es la luz del mundo? ¿Por qué la iglesia ya no es la sal de la tierra? ¿O está perdiendo ese lugar en gran manera? Porque la iglesia ya no quiere sufrir por su Señor. El mismo que nos dice que nos quiere bendecir, que nos quiere dar, que nos quiere ayudar, que nos quiere socorrer, es el mismo que nos dice, cuando te persigan por mi causa, ten gozo y ten alegría. Si te matan por mi causa, por mi nombre, quédate feliz. Quédate contento. Por supuesto, el Señor es el que da el pago de todo, pero eso no quiere decir que el Señor va a detener las cosas.
Somos una iglesia que nos sentimos en las manos del Señor, para bien o para mal. El Señor nos dirige, el Señor nos lleva, el Señor nos guía. Estas son las cosas sobre las cuales tenemos que meditar. Y más que meditar, decidir. ¿Cuál es su decisión? Yo sé que se han decidido por Cristo. Yo sé que conocen la salvación. Yo sé que conocen el amor del Señor. Yo no les estoy diciendo que se van a condenar. No les estoy diciendo eso. Lo que pasa es que el Señor está buscando a aquellos que le amen y que le amen por sobre todas las cosas y de todo corazón. Hasta lo último. Sin importar qué pierdan, sin importar qué les pase, sin importar qué el mundo les haga o incluso lo que Dios mismo les haga. Por así decirlo. Digo por así decirlo porque Dios no busca el mal para nosotros. No busca herirnos, no busca dañarnos. Pero a veces por seguirlo o por estar con Él o simplemente por creer en Él, tenemos que entrar en situaciones difíciles, espantosas, solitarias, dolorosas, torturas y tormentos. Obviamente no hablo del infierno. Y es por seguirle, y es por obedecerle. Es por hacer lo que Él dice. Y Él lo que está esperando, y Él lo que desea, y Él a quienes está llamando para eso, son aquellos que le aman tanto a Él, que están dispuestos a perderlo todo, que están dispuestos a dejarlo todo por Él. Esa es la iglesia que es sal de la tierra y que es luz del mundo. Ese es el creyente que es sal de la tierra y que es luz del mundo. Esa es la convicción que tiene que tener. Porque yo me sé las 4 leyes espirituales, porque yo me sé tales verdades y cuáles verdades, porque yo en 5 minutos ya le doy el plan de salvación a una persona. Eso no es todo. Esos son métodos y son importantes y son buenos. Pero es mi convicción y mi entrega y mi disposición a la vida. Solo contemplen, hermanos, el caso que les acabo de mencionar de la iglesia, la primera iglesia, la iglesia ejemplar. Ellos entregaron todo lo que más adelante iban a perder si no lo entregaban. No sé si se captó. Todo en común, ¿se acuerdan de aquel pasaje? Aquellos hermanos que no conocen eso, está en los primeros capítulos de Hechos, todo en común. Ellos tomaron todas sus posesiones y le entregaron a la iglesia. Pero esas posesiones, si no las hubieran entregado a la iglesia, más adelante de todas formas la iban a perder. Más adelante se le iban a quitar. Eso es muy importante. Y estoy bastante seguro que eso no lo escuchan en cualquier lado. Porque a lo que nosotros nos aferramos hoy para no servir a Cristo, a lo que nosotros tanto le tenemos amor, a nuestra vida y a nuestros placeres y a las cosas que hoy tenemos, de todas maneras, las vamos a perder. Las vamos a perder. Yo no quiero ofrendar, yo no quiero diezmar, yo no quiero hacer las cosas. Sí. Hermano, muy probablemente más adelante lo va a perder y crea lo que no va a ser el diezmo, sino mucho más. Nos aferramos a nuestras salidas, nos aferramos a nuestras diversiones, lo cual es bueno. No estoy diciendo que sea malo, pero ¿en dónde está su corazón para el Señor? ¿En dónde está su deseo de servirle? ¿En dónde está su deseo de entregarle? Más adelante la iglesia estará en sus manos. Y eso es lo que quiero que quede claro a todos los jóvenes. La iglesia estará en sus manos. Es por eso que tienen que aprender hoy. Y no me refiero a esta iglesia, puede ser esta iglesia o a donde el Señor les lleve. De todas maneras, el Señor dependerá de ustedes más adelante para nuevos convertidos, para su adoración y para que revelen a Cristo, para que sean sal de la tierra y luz del mundo. Y ojalá que quieran ser mejores que nosotros hoy.
Y hoy tienen que luchar para ser mejores que nosotros hoy. El llamado que hace la iglesia al servicio no es un llamado de conveniencia, de llevarse bien, ni siquiera de amistad. La amistad es importante, sí, y es dichosa. Pero hermanos, tienen que entender que este es un llamado de vida o muerte. Para todos. Un llamado de vida o muerte. Y que tenemos que estar preparados para el tiempo futuro. Yo creo, porque yo entiendo en mi vida que el Espíritu Santo me está preparando para ese tiempo difícil de persecución y de destrucción, aunque siento en mi corazón que probablemente yo no esté. Pero el mensaje es el mismo. Se acercan tiempos difíciles, se acercan tiempos complicados. La iglesia tiene que prepararse. Y si usted se aleja de Cristo, si usted rechaza a Cristo, créamelo, es difícil pensarlo así, ¿no? Pero si yo me aferro a Cristo y si yo digo sí, creo en Cristo, aunque me hagan lo que me hagan, pierdo mi vida física, pierdo mis bienes físicos y probablemente a mi familia, a mis seres queridos físicos los pierdo acá en esta tierra. Pero si me alejo de Cristo, si rechazo al Señor, lo perderé todo eternamente y para siempre. La posición es bastante dura, es muy dura, pero es la verdad, es la verdad. Y el llamado es para todos. Esta es la hora de prepararnos, de esforzarnos, de tener una fe firme, una fe que resista. Y sobre todas las cosas, amar, amar, amar a nuestro Señor Jesucristo. Vean, esa es la posición del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, yo tengo muchas cosas. Yo soy muy educado, muy erudito, muy inteligente. Era de los hombres más jóvenes que pertenecían al Sanedrín. Este es el consejo principal judío. Era la posición más alta entre los judíos. Pero dice el apóstol Pablo, yo todas estas cosas ahora me parecen basura. Porque amo a mi Señor. Porque el Señor es más grande para mí y más valioso. Esa es la convicción que debemos tener. Esa es la búsqueda que debemos llevar todos los días. Que el Señor les bendiga.